La historia de Osvaldo Sánchez parece la historia de un hombre que tuvo que aprender a levantarse incluso cuando la vida lo golpeó de la forma más cruel posible. Porque cuando la gente recuerda a Osvaldo, piensa en atajadas imposibles, en liderazgo, en carácter, en la selección mexicana. Pero detrás del portero histórico había un hombre obsesionado con demostrar que sí podía convertirse en leyenda. Y también un hombre que tuvo que jugar uno de los partidos más dolorosos que un ser humano puede imaginar. Antes de convertirse en figura del fútbol mexicano, Osvaldo era un niño común en Guadalajara, Jalisco. Un niño inquieto, competitivo, apasionado por el fútbol. Pero había algo raro en él. Mientras muchos querían meter goles, él quería evitarlos. Quería ser portero. Y no cualquier portero. Quería ser el mejor. Desde pequeño demostraba una personalidad fuerte. No le gustaba perder. No le gustaba quedarse callado. Y siempre parecía jugar con una intensidad distinta. Su familia entendió rápidamente que el fútbol no era un simple pasatiempo para él, era una obsesión. Llegar al profesionalismo para Osvaldo no fue nada sencillo. Como miles de niños mexicanos, Osvaldo tuvo que pelear cada una de las oportunidades, entrenar, esperar, competir. Y en el fútbol mexicano, ser portero era todavía más complicado, porque un error podía destruirte. Pero Osvaldo tenía algo importantísimo: mentalidad. Nunca parecía rendirse. Poco a poco comenzó a abrirse su camino en las fuerzas básicas de los rojinegros del Atlas. Ahí empezó realmente su sueño. Cuando debutó profesionalmente, muchos notaron algo de inmediato. Tenía reflejos brutales, pero además tenía carácter. Gritaba, ordenaba, se enojaba, parecía un líder natural. Y eso en un portero vale oro, porque el arquero vive bajo presión constante. Un delantero puede fallar 5 veces y después meter un gol, pero un portero, un solo error puede condenarlo para siempre. Y Osvaldo aprendió a vivir con eso. Con el tiempo, Osvaldo comenzó a consolidarse como uno de los mejores porteros del país. Y entonces llegó el salto enorme. El Club Deportivo Guadalajara, las Chivas, uno de los clubes, si no es que el club más importante de México. Ahí no basta con jugar bien, ahí tienes que soportar millones de ojos encima. Y Osvaldo no solamente soportó la presión, la abrazó, se convirtió en un líder, en figura, en referente. La afición comenzó a adorarlo porque representaba algo muy mexicano: orgullo, entrega, carácter. Hubo temporadas donde Osvaldo parecía sostener al equipo él solo. Atajadas imposibles, reflejos espectaculares, partidos heroicos. Muchos aficionados crecieron viéndolo salvar a Chivas una y otra vez. Y mientras más aparecía en momentos importantes, más grande se hacía su figura. Pero el destino todavía le tenía preparada la prueba más dura de todas. La selección mexicana, Osvaldo también comenzó a convertirse en pieza importante. Ir al mundial era el sueño de cualquier futbolista mexicano y él lo logró. Jugó mundiales, defendió el arco nacional, representó a millones de personas. Pero el fútbol a veces puede ser cruel, muy cruel. Durante la Copa del Mundo 2006 en Alemania, ocurrió algo devastador. Su padre había fallecido. Imaginen el dolor, estar lejos de casa
y en el torneo más importante del mundo y enterarte de que tu padre ya no está. Muchos jugadores simplemente se habrían derrumbado, pero Osvaldo era diferente. Osvaldo regresó a despedir a su padre y volvió para competir con su selección en la Copa del Mundo. ¡Qué corazón! ¡Qué carácter! Respeto para Osvaldo. Eso hizo que mucha gente comenzara a verlo de otra manera. Ya no solo como futbolista, sino como un hombre increíblemente fuerte. Y después de la noticia, México enfrentó a Irán y el mundo entero podía ver el dolor en la cara de Osvaldo, pero aún así salió al campo, defendió la portería, intentó mantenerse firme, porque a veces los futbolistas hacen cosas que van mucho más allá del deporte. Y ese día Osvaldo jugó roto emocionalmente. Muchos aficionados jamás olvidarán esa imagen, porque era imposible no sentir empatía. Con el tiempo, Osvaldo siguió consolidando su legado. No títulos, se convirtió en histórico y terminó siendo considerado uno de los mejores porteros mexicanos de todos los tiempos, especialmente por algo muy importante: su mentalidad, porque nunca parecía esconderse. Incluso en la presión más fuerte daba la cara. Después llegó otra etapa importantísima en su carrera, en el Club Santos Laguna. Muchos creían que ya estaba cerca del final, pero Osvaldo volvió a demostrar carácter. Fue líder, capitán, referencia y terminó levantando títulos importantes. Eso hizo todavía más grande su legado, porque demostró que no dependía solamente de un club, dependía de su mentalidad. Hay futbolistas talentosos y luego están los que además tienen personalidad. Osvaldo pertenecía al segundo grupo. Nunca fue indiferente, siempre transmitía emociones, celebraba con furia, regañaba, gritaba, vivía cada partido como si fuera el último, y eso conecta muchísimo con la gente, porque los aficionados aman a los jugadores que sienten el fútbol de verdad. Con los años, incluso aficionados de otros equipos comenzaron a respetarlo, porque su carrera fue construida con esfuerzo. No parecía una superestrella fabricada, parecía un hombre que trabajó toda su vida para ganarse cada aplauso, y eso tiene muchísimo valor. Quizá México ha tenido porteros más espectaculares técnicamente. Quizá otros jugaron más tiempo en Europa. Quizá otros tuvieron más reflectores internacionales. Pocos conectaron emocionalmente con la gente. Osvaldo Sánchez. Porque su historia no es solamente de fútbol. Es una historia de resiliencia, de carácter, de aprender a levantarse, incluso cuando la vida te rompe por dentro. Osvaldo Sánchez no solamente defendía balones, defendía orgullo, defendía sueños, defendía a su familia. Y quizá por eso tanta gente todavía lo recuerda con cariño. Porque algunos futbolistas son recordados por estadísticas, pero otros porque representan algo más humano. Y Osvaldo pertenece a ese grupo. El niño de Guadalajara, Jalisco, que soñaba con volar y terminó convirtiéndose en leyenda del fútbol mexicano.